Buenas, ¿cómo estamos? Rod Cantillana, ¿Cómo otro está? comienzo de este gran proyecto Disparejo 2020. Oye, Estamos bien, ya batimos el récord, superamos el capítulo 1. Así que este es superamos el el capítulo capítulo 2. 1. Vamos al capítulo 2. La primera fue una beta entonces, Claro, o sea, es que en rigor, es que yo estoy pensando por temporada. La el temporada piloto. 1 fue un episodio. Es como Black Mirror, que tiene pocos episodios. La temporada 2, este es ya el segundo episodio. Este es 2X02. Yo lo veo más como el piloto, así, no sé si comparte esa opinión. Oye, Ah, disculpa que me estaba acomodando para allá y por un tema técnico tiendo a ver el computador acá, por eso es que ahora me voy a dirigir a los fans, aquí, a ustedes muy bien. directamente. Muy bien, el Eh, público lo pedía. Los comentarios que invisibles lo estaban diciendo. por supuesto, si Disparejo llega a sus corazones y a sus mentes. Sí, sí, agradecido de cada una de las personas que ha apretado F5 estos días, así que de verdad, muchas gracias por eso y vamos que se puede, ¿no? De hecho, ahora hay que pasar la prueba de fuego real porque estamos grabando, pero aún falta que esto se suba. Puede que esto nunca se suba, como pasó la otra vez, pero se va a subir, yo tengo fe. No, no, si ahora si Disparejo eh, está evolucionado, llegamos a 2020, el año de los cambios, el año de los grandes fenómenos Así es. sociales y biológicos. Así que nada, pues démosle. Démosle, Leandro. Habíamos estado, Cuénteme disculpa, más. bueno, habíamos estado conversando, teníamos pendiente para hacer el enlace y por temas de edición y por temas de, obviamente, también de no aburrirlo a usted y a nuestro público querido, a los chicos ahí que están en la casa produciendo en el teletrabajo. No produciendo porque si están viendo este programa no están produciendo. Así Pero es. O bueno, pueden tener de fondo también, no tienen por qué ver claro, las caras necesariamente, pueden escuchar el obviamente juego radio. si vamos a Sí, estarnos subiendo a Spotify, un fenómeno como los podcasts, vamos a ir actualizando la plataforma, uniendo a más redes sociales. Porque, bueno, la idea, si quieren dejarnos temas, sugerencias de temas también, o sea, estamos abiertos a escucharlo, a comunicarnos y bueno, la idea es que todos seamos en forma directa o indirecta parte de, este, de esta tertulia, como se diría antiguamente. exacto. Somos un libro abierto, estamos dispuestos a conversar. Si al final, todo tema es bienvenido, como tú decís, Leandro. Así que cuéntame qué tema te inquieta hoy día compartir con nuestros auditores o entre nosotros, en este caso. Mira, he estado meditando también a través de la coyuntura que ha ocurrido en el último tiempo de lo que es la libertad de expresión. Porque este fenómeno en donde tenemos restringidas nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos humanos a través de los estados de excepción constitucional, que son fenómenos excepcionales en los cuales el ejecutivo, el poder ejecutivo de un estado, en este caso el presidente con sus ministros, eh, asumen tareas, tienen poderes extraordinarios que les permiten actuar restringiendo los derechos humanos de las personas que están reconocidos por la Constitución. Entonces, en ese sentido, uno de esos derechos que me ha llamado mucho la atención en este tiempo ha sido respecto de la libertad de expresión. La libertad de expresión, porque ¿qué tan real es la libertad de expresión? Es simplemente un principio que está establecido a través de los tratados internacionales y de la costumbre internacional, eh, como el Pacto de San José de Costa Rica. Eh, es, es algo simplemente declarativo, porque si tú te fijas en la realidad tenemos de que hay muy poca libertad de prensa, siendo uno de los fenómenos de la libertad de expresión. Así es. Se puede dar esa libertad de expresión a través de lo que hacen los particulares o de lo que hacen organizaciones como periódicos, por ejemplo, o medios de comunicación, que tú lo dominas mucho más que yo por tu experiencia Así es. y por tu formación. Claro, yo soy periodista, por si acaso, y trabajaba en medio de comunicación, actualmente trabajo para una institución pública, por decirlo así. Bueno, entonces, porque hay un lado, o sea, tenemos una verdad que nunca vamos a llegar absolutamente a la verdad. O sea, hay una verdad periodística y una verdad, Una interpretación de los hechos, por decirlo así. claro, una interpretación de lo hecho. O sea, la verdad es muy difícil de llegar a apreciarla. Nunca vamos, quizás en este momento, o quizás más adelante, en nuestra evolución de seres humanos, podamos apreciar más de esa verdad a través de la evolución de la ciencia y de la técnica.
a través de lo que se está haciendo, porque nuestra verdad es parcializada, está en un tiempo, no es absoluta, es subjetiva, depende del sujeto que ve la realidad, cuál va a ser la verdad. Y en ese sentido, la verdad, por ejemplo, que transmite el Ejecutivo, son todas verdades subjetivas. ¿Cuáles son hay una verdad que se crea a través de imágenes. Imágenes como la que vemos al presidente de la República, con ciertos miembros del poder, ministros y todo, relacionados con otros miembros del poder, como las Fuerzas Armadas, en un barco militar. O sea, yo me pregunto, ¿con qué bombas va a solucionar el problema del virus? ¿Que van a tirar bombas para solucionar el virus? No sé, es como una cosa casi así como de los Simpsons, así. No sé, a alguien se le va a ocurrir tomar bombas, reemplazar su contenido explosivo por alguna cura mágica que la esparza sobre las ciudades, sobre Santiago Centro, Claro, sobre como el las supertanker, Condes. un supertanker del coronavirus. Supertanker así, que tipo así final de película Marvel. Claro, Entonces una situación en donde te crean una verdad que no existe. ¿Dónde existe esa verdad? así Pero si tú lo transmites a través de la fuerza de un medio de comunicación que pertenece también indirectamente a esos grupos de poder, estás creando realidades. Estás creando realidades. Entonces, Sí. tú como ciudadano, ¿cuál es tu acceso a la verdad? A los hechos, Mira, a los números, a los datos. hoy día la principal ventaja, Leandro, en ese sentido, y bueno, este programa es un ejemplo de eso, que hoy día está la democracia informativa, entre comillas, que tú puedes acceder a distintos contenidos en Internet. Ya no es como hace 10, 15 años, 20 años más bien, donde solo la televisión y los medios de papel eran las voces oficiales. Tú mismo decías estos medios que ni siquiera son indirectamente de los dueños, derechamente son los dueños de los poderosos, o sea, Luxic de Canal 13, la tercera del grupo es Álvaro Sayé, tenemos a Agustín Edwards en el Mercurio, o la familia Edwards en este caso. Entonces, Mega en este caso de los Heller también, que son cercanos a la familia de Falabella. Entonces, al final, a los Solari. Entonces, al final, ya hay mucha conciencia. Esto que estamos conversando, lo bueno que ya es una conversación que se está repitiendo mucho, sobre todo quizás con mayor visibilidad después del 18 de octubre, cosa que se agradece. Y yo creo que también a lo mismo quería acotar al actual ley de la libertad y efectivamente consideras que la libertad se ha politizado, la palabra libertad incluso con otros fines para otras personas atribuirse este concepto para asegurar otras ideologías políticas, en este caso la derecha. Yo creo que la libertad ha sido utilizada por muchas personas. Y vamos volviendo nuevamente viéndolo desde el punto de vista de las comunicaciones. Ya en la antigua Grecia, los filósofos griegos tenían problemas con los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? Eran técnicos de la comunicación. Ya. Eran personas que tenían la capacidad de convencer audiencias. Personas que hacían lobby. Personas que creaban situaciones, que manipulaban las audiencias a través de las palabras, de los conceptos, de la dialéctica. Como los influencers del siglo pasado, de la historia, ¿no? Una cosa así. Ya. Pero mucho más técnico que un influencer, porque un influencer no estudia su técnica, el sofista sí. El sofista maneja las formas de comunicación, verbal, no verbal, todas las formas de comunicación. Y las transmitía a otras personas. De muchos de los sofistas también salieron profesores. Muchos profesores en un principio fueron sofistas, porque tenían discípulos de la élite, de la gente poderosa en su época, tenían discípulos. Y los educaban en el arte de la política, de la dialéctica, de lograr tu objetivo a través del discurso. Entonces, los sofistas siguen existiendo hoy en día. El gobierno está lleno de sofistas. Y los filósofos de su tiempo buscaban la verdad. Ellos tenían conflictos con los sofistas porque los sofistas tomaban la verdad y la alteraban y la manipulaban bajo sus fines. Entonces, ellos tenían conflictos porque la filosofía era la búsqueda de una verdad más allá del sujeto, una verdad universal. Pero Que la era un única abstracto verdad. también. ¿Ah? La única verdad. Como una verdad única de todo.
Claro, una verdad objetiva, una verdad que existía en el mundo físico, a través del estudio del mundo natural. Entonces, la idea de la verdad para el filósofo era distinta para el sofista. El sofista, la verdad, es lo que aparentaba ser esa verdad. Tú aparentabas ser algo, o aparentabas algo. Siempre es en la apariencia, es que a la gente, como era una democracia, Platón también hablaba de los límites de la democracia, ¿te fijas? Sí. Él pensaba en un sistema más eh, eh, aristocrático, manejado en un gobernante, ¿te fijas? Sí, pues. Claro. Efectivamente. Entonces, la verdad. Y esta verdad es manipulada. La verdad del virus, la verdad de lo que sucede con el sistema de salud. Por ejemplo, decir que el sistema de salud chileno es el más grande el mejor del mundo. Uno de los mejores del mundo. Es manipular la verdad, porque claro, tú dices, bueno, es el sistema público conocemos todos como el sistema público. Así es. Todos Cada los que hemos invierno, tenido sobre todo cada invierno. quizás en algún momento. Algunos más, algunos menos. Pero la mayoría de la población ha pasado por el sistema público en algún momento. Así es. Entonces, y tomar esa realidad, ese problema, que es un problema para la gente que lo sufre, no para él, es un problema para la gente que lo sufre, y sumarlo con un sistema privado que, claro, que puede que tenga buenos estándares. Un sistema privado que va a tener mejores estándares y comparar a través de ese sistema privado el sistema público con respecto de los otros sistemas públicos del mundo, es un absurdo, no es una verdad, pero es una verdad aparente. Es subjetiva, o sea, se comunica como una realidad. ¿Por qué? Porque viene de una figura de autoridad. Viene de un ministro de salud, que es médico. Entonces, supuestamente, él sabe lo que está hablando. Creo que tiene especialidad en infectología, si no me equivoco. Él maneja el tema más encima. O en epidemiólogo, si no me equivoco. Creo que tiene formación para hablar con propiedad, desde su expertise, más allá de su cargo también. Ya, la verdad desconozco los detalles. Pueden dejarlo en los comentarios. Aquellos que conozcan esos detalles los vamos a estar estudiando. Sí, pero como diga, te fijas que es una... ¿Y quién en este momento, Mananich, está llevando el control comunicacional del gobierno? Porque representa la idea del gobierno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el gobierno? El Piñera, ¿cuándo ha sido consistente con algo que ha dicho? No tiene cero consistencia. Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Él se va adaptando. ¿Por qué? Porque tiene puros sofistas detrás que le están diciendo cómo adaptarse a una realidad y tratar de transmitir algo. Pero ya la verdad, la realidad física ya es tan fuerte que ya no es suficiente. Ahora, claro, creo que logra ciertos vaivenes en los rankings de aprobación, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan real será eso? Nuevamente. Entonces, sí, mira, solo voy a complementar. Tiene un máster en epidemiología clínica, convención en economía de la salud de la Universidad McMaster de Canadá. La fuente Wikipedia. O sea, es un experto. Él transmite una realidad, una verdad a través de una opinión experta. Entonces, su opinión experta nos plantea que el sistema de salud chileno es uno de los mejores del mundo. Suena bien y tiene peso. Y llega a ciertos sectores. Él logra su objetivo. Sí, pues, es un influencer de su mundo, por lo menos. Porque al final, lo que él está. Al gobierno le conviene que esté la atención concentrada en esto. ¿Sí? ¿En qué estaba la atención concentrada antes? En todas las deficiencias, en todo. La atención estaba concentrada antes en la casa que se estaba cayendo, que es esta casa que se llama Constitución, que es esta casa que se llama Chile, que son estas instituciones que nos han creado verdades aparentes, como que la igualdad ante la ley, como que todos fuésemos iguales ante la ley. Pero no tenemos esa igualdad porque tú tienes derecho a elegir en un sistema de salud. Si lo ponemos en el punto de vista subjetivo y a través de los derechos humanos, tú tienes derecho a la salud. Pero ¿quién tiene acceso a la salud en este país? No todos. No todos tienen acceso a la salud. No todos tienen acceso al teletrabajo.
¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a Internet. Así es, Porque partiendo de eso. el Internet no es un derecho protegido en nada. En Recién nada. ahora están intentando hacer algo con... Ahora que ya no hay otra forma que hacerlo con las compañías a postular estos planes gratuitos, pero imagínate que tuvo que llegar un virus mundial, una pandemia, para que medidas sociales como, no solo esa, el canal educativo que también se lanzó esta semana, gratuito, cosas que países ya cuentan, o sea, es cosa de ir a Argentina, quizás no son los más tecnologizados, pero tienen canales públicos educativos hace mucho tiempo. Entonces... Es como casi paradójico que tengan que llegar a usar el populismo, usar como medidas populistas cosas que debiesen estar incorporadas. No sé si qué pensáis tú, Leandro. Yo pienso en la fibra óptica. Bueno, realmente yo cambio temas así Está bien. muy fuerte, pero están relacionados con el tema. Sí, obvio. Aunque ustedes no lo crean. La fibra óptica. ¿Qué puede estar relacionada a la fibra óptica? Está muy relacionada por el acceso a los medios de comunicación, por el acceso a Internet. La fibra óptica es un medio físico que permite gran transmisión de datos a una gran velocidad, porque Son los utiliza cables. fotones. Los cables no. Los cables son de cobre y hay muchas casas o muchos lugares que siguen utilizando la conexión telefónica para conectarse a Internet, que es muy lenta y es muy inestable. Hay muchos lugares que todavía no tienen acceso a una conexión a Internet por fibra óptica o por cable coaxial, que es la tecnología que utiliza BTR. Bueno, por ejemplo, en Punta Arenas no hay acceso a Internet por fibra óptica y tienen velocidades de ADSL, conexión telefónica. Bueno, de hecho, siendo técnico, sin decirle ahora, pero estamos cerca del horario que hace 20 años atrás uno tenía que conectarse a Internet porque era más barato. La verdad es que después de cierta hora bajaba bastante el precio por Claro, minuto. Estamos por ahí. yo nunca tuve Internet en esa época, así que Bueno, eso decían, po. eso decía. Después de las 8, era Ah, un peso el minuto. Antes de las 8, si no me equivoco, eran 8 pesos. Y se cobraba servicio local medido, que también se llama, el SLM. claro, bueno, esa conexión era más lenta que la conexión ADSL, pero la Sí, conexión ADSL sigue siendo muy lenta comparada con lo que se requiere en comunicación. Por ejemplo, ver un video en YouTube, ver, no sé, una película en Netflix, no te funciona con ADSL. No. era imposible, con suerte con Real Player, ¿te acordáis? Así unos píxeles maravillosos ya era lo mejor. Sí. No, y bajar una canción. Yo veía amigos que tenían computador y los veía bajando música. Bajar una Imagínate. música era. Bajar tres temas era un gran logro. O sea, Uf. Bueno, el punto es que recién hay personas que recién hoy están accediendo a algo que uno pudo acceder hace 20 años, imagínate. 15 años, claro. hace 10 años. Bueno, y ahora hace poco WOM se ganó una concesión para tirar fibra óptica. No recuerdo en qué regiones, pero creo que era la metropolitana o la quinta también. Pero está pendiente todavía tirar un cable de fibra óptica que conecte el sur Aysén con Chiloé. Falta un cable que haga el recorrido físico, un cable de fibra óptica que permita conectar esos dos lugares. Entonces, siendo Chile un lugar que tiene tantas ventajas comparativas con otros lugares del mundo, deberíamos ser potencia en comunicaciones, por ejemplo. Sí. Pero no lo somos nuevamente por el principio del Estado subsidiario, porque se le entrega a todos los particulares. Así es. Entonces los particulares no quieren invertir. No lo ven como negocio, entonces no lo ven finalmente como no negocio. invierten. No piensan en el bienestar tampoco y en las posibilidades que indirectamente les van a llegar en caso de que se posicionaran como un referente en telecomunicaciones, como señaláis. Sin embargo, BTR ahora va a tomar este servicio. Y hay otro tema, porque no es tan solo el hecho de que la empresa conecte un lugar con el otro. Nuevamente, a propósito de las comunicaciones y la libertad de expresión, el que controla el cable, en cierta forma puede controlar qué es lo que pasa a través del cable. Es decir, esa empresa va a registrar información que pase por el cable, información como navegadores, información como servicios frecuentes que utilicen las personas, son información que la pueden vender. Y lo hacen, ojo, o sea, todo lo que uno ingresa, todas estas aplicaciones que regalan cosas, generalmente a cambio de información sensible. Claro, Facebook lo hace todo el tiempo. Instagram, Facebook, si tú tienes la aplicación de Instagram y de Facebook,
te puedes dar cuenta de los permisos que tiene, de que está escuchando tu micrófono y te va a tirar publicidad asociada a lo que tú hablas durante el día. Sí. Entonces, ojo con eso, si quieren, si les interesa que no lo esté escuchando Mark Zuckerberg, sáquenle ahí el permiso al micrófono. Algunos datos. Bueno, ¿te acuerdas que una foto que fue muy, muy delatora de Mark Zuckerberg que se filtró hace ya algunos años cuando se veía que su notebook tenía un parche en la cámara? ¿Por qué será, no? Bueno, Mark Zuckerberg puede tener mucho dinero, pero algo que no tiene asegurado es un tema que vamos a tocar, bueno, que tocamos en el programa anterior, pero que se los vamos a compartir ahora. Hay un tema que cuando uno está vivo no piensa mucho, pero que ahora quizás lo piensa de forma más recurrente, que es justamente lo contrario, que es la muerte, ¿cierto, Leandro? La muerte es un tema que todos sabemos, quizás la única certeza que todos tenemos en la vida, que nos vamos a morir tarde o temprano, el tema es cuándo. Pero ahora lentamente se empieza a asomar, sobre todo en la población que hoy cumple más de 65 años, y los que están en el grupo de riesgo del COVID-19. Y también todos de alguna forma nos pasamos el rollo, pues al final, por lo que se habla, todos tenemos alguna posibilidad de... O sea, dicen que hay casos que no tienen enfermedades preexistentes y que de repente simplemente tenés la mala suerte de que te puede tocar a ti. ¿Qué pensáis tú respecto a la muerte, sobre todo en estos tiempos de encierro donde uno más tiene tiempo para pensar? Mira, como dices tú, es un hecho futuro y cierto. Estamos todos claros que la muerte nos va a tocar en algún momento. Sin embargo, como humanidad somos el periodo que estamos en un proceso en donde somos más longevos que nunca, lo cual también te genera otros nuevos desafíos. El tema, claro, obviamente el tema, yo realmente reviso Twitter, no tengo muchos seguidores en Twitter, pero me sirve para leer. ¿Arroba cuánto? Para que la gente siga. Lesiante. Arroba Leseante, Sí. con S y con L. ¿Te lesean? L- ¿Estáis leseando o no? Estoy leseando. Sí, un poco. La vida también tiene que tener lesión. No puede ser todo serio. Muy bien. No. El espíritu disparejos. El espíritu disparejos. 2 pizcas de humor y una cucharada de inteligencia. Claro. No, bueno, el ingrediente secreto hecho. Claro. Oye, Una cosa poca. entonces, claro, esto te hace enfrentarte a la muerte, pero la muerte yo la veo todos los días. O sea, ¿cuántas veces tú vas y caminas por la calle y había, no sé, un mendigo que vivía ahí y pasó el invierno y a la siguiente ya no lo viste y se murió de frío? Sí, pues. Pero no es un tema porque la mayoría de las personas no se mueren de frío en Chile, porque es cierto que hemos accedido a ciertos niveles básicos de... Sí. de ¿Sabes qué? dignidad, Paréntesis, por me recordaste a una película que me gusta mucho, que es El Día de la Marmota, que hay un momento en que, bueno, siempre hubo un mendigo en el pueblo, en Punxsutawney, Pensilvania, y finalmente como que Phil, después de tantos años encerrado o viviendo el mismo día, finalmente siente como compasión por esta persona y empieza a tratar y se da cuenta que justo ese día es el día que se muere. Y hace todo lo posible por evitar que muera y empieza a darle comida, empieza a alimentarlo, empieza a darle como atención y no hay caso, o sea, y ahí también es otro tema que también puede ser para otro programa, que es como, uno se muere cuando se tiene que morir, y tiene que ver con la religión y con las creencias, o simplemente te moriste nomás, te moriste, morir. te moriste. Es como, uno nunca sabe eso, que uno siempre dice, podría haberlo evitado. Ahora con todo esto del COVID, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensáis tú? ¿Cuáles son tus miedos en ese sentido? Mira, a ver, yo creo que todas las personas le tenemos cierto miedo a la muerte. Todos los animales tenemos cierto miedo a la muerte por un instinto que está ahí. O sea, los seres humanos somos instintivos, tenemos instintos, somos animales, uno no puede luchar contra eso. Pero, claro, el tema es como la muerte también manipula el espíritu o la voluntad de las personas. Porque también la muerte te presenta un miedo. Y el miedo siempre ha sido un mecanismo de control muy poderoso, muy poderoso.
Ya Maquiavelo hablaba del miedo como mecanismo de control para que tiene que tener el gobernante. Y, y claro, o sea, si tú ves, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el virus, que es cierto que es un gran problema, no por su mortalidad, porque las estimaciones más exageradas hablan de un 4% de mortalidad. 4%, o sea, si yo me contagio, tengo un 96% de probabilidades de vivir. O sea, es bastante, ¿ya? Sin embargo, se ha generado un problema porque, claro, el hecho de que muchas personas se contagien al mismo tiempo genera un colapso en los sistemas de salud. Más aún si es un sistema de salud subsidiario como el que tenemos nosotros, en donde está todo entregado a los privados y obviamente no hay una infraestructura, una red de salud proporcionada por el Estado. Eso no existe en China. Es como te tratan de comunistas si tú planteas algo así tan básico. Y la paradoja es que hoy día ya empezaron a tomarse las clínicas privadas del MinSal porque no tienen la capacidad. Entonces ya empezaron a, imagínate, no expropiar, pero en el fondo que lleguen los funcionarios públicos a una clínica privada. Obviamente la conversación es distinta en este gobierno. O sea, es como, aló compadre, oye, sabes que me presté unas camitas, porque sabes que no tengo dónde echar a esta gente, pues si no me van a condenar. También es un negocio, o sea, hagámoslo, pero claro. ¿cuánto va para acá? ¿Cuánto me entra a mí? Claro, el negocio de riesgo, por ejemplo. Pero lo que conversaba con un amigo, un cercano que es médico, me dice que la capacidad máxima en Chile son 100.000 pacientes. Y más allá de eso, no hay capacidad. Y eso en un escenario donde no todos van a estar en las mejores condiciones. O sea, no es que sea 100.000 personas y todos bien atendidos, sino que va a ser lo que más da abasto. O sea, no hay capacidad en clínica en este país. Y ese es el gran miedo. Finalmente lo que se busca con la cuarentena es retrasar esa cifra lo máximo posible. Porque tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, se supone. Si esto no mejora, si no existe una cura o una vacuna o lo que sea, esto no va... tarde o temprano va a llegar. El tema es cuándo. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Y por otro lado, bueno, me hiciste una pregunta respecto de cómo me sentía yo. Sí, ¿Cómo me siento yo? Yo siento que tengo que vivir la vida al máximo posible, tratar de aprovechar mi día. Como Ricky Martin, vive la vida loca. Sí, como, no sé si Ricky Martin, hay uno que le decimos el Chiqui Martin, pero... Sí, un saludo a Fabián, que está en una de los cordones sanitarios de Chile, hay que decirlo, en la ciudad de Chillán. Sí. Fabián Campo es un amigo de disparejos que vive en Chillán y es una de las ciudades que hoy día están más afectadas. Así que un saludo para él, ojalá que no sea uno más de ellos. No, aparte que es muy buena persona. Sí. Entonces, desde un punto de vista personal, como digo, trato de pensar que en cualquier momento puedo morir. O sea, claro, no vivo con el miedo, pero bueno, yo igual conduzco motocicleta y me pasa bastante seguido que me veo enfrentado a situaciones de bastante riesgo. Por problemas que se dan con otras personas, que bueno. Altercados también, cosas así, ¿no? No, altercados, claro, o sea, muchas veces tienes que tener buenos reflejos como para poder esquivar situaciones que son de peligro, de alto peligro. Pero, claro, o sea, tengo muchas más probabilidades de morirme por la moto, por la motocicleta, que morirme por el virus, ¿me entiendes? Claro. Y sin embargo sigo andando en motocicleta. Y eso también quizás, no sé si tú yo creo que lo he pensado, pero en el fondo, si a ti te gusta andar en moto, también habla que tú eres una persona que tampoco te gusta el riesgo, porque uno sabe que andar en moto, yo nunca andaba en moto, y es porque también uno sabe que se expone más a la moto que en un auto o no conduciendo en este caso. Yo no sé conducir, o sea, yo no tengo licencia más bien. Sé conducir, pero no manejo. Y también una de las razones es porque justamente le tengo respeto al mundo automotriz, o sea, la posibilidad de sobrevivir a un accidente automovilístico. Siento que por muy seguro que sea el auto, nunca está garantizada, y uno busca también evitar las instancias de muerte. Entonces en este caso de la cuarentena, por lo menos uno sabe que si no sale en la casa, que tampoco es realista, porque uno igual tiene que hacer compras, tiene que alimentarse, tiene que subsistir con lo mínimo, lo esencial más bien. Tarde o temprano va a llegar un punto en que vaya a estar más expuesto, y en ese sentido yo creo que es bueno, o sea, esta es una opinión personal, yo creo que es bueno
asimilar que uno se va a morir, porque creo que toda la vida uno se ha llenado de pensar, de estímulos, o la sociedad te llena de estímulos para que uno nunca piense en que se va a morir, porque es un tema tan tabú que no se toca en ninguna parte. Nunca se habla de esto, de hecho, Sí, es re porque, complicado. Yo en algún momento vendí tumba y plantearle el tema a cualquier persona de la muerte, o sea, si tú tienes que comprar tu propia tumba, te estás enfrentando a la... Y claro, generalmente es un tema que tú lo evitas. Tanto sí, así que lo evitas tanto que muchas personas, un importante grupo de la sociedad, piensa que esta vida es para preparar otra vida. claro, Que tú te vas a morir y vas a tener otra vida aparte de esta. sí, así Que es, puede ser, como no puede ser. así Lo que es. veo yo es que cuando, no sé, una persona muere, queda un cadáver y no queda nada más. O sea, esa es la evidencia que Es tenemos. el O hecho sea, concreto en el el fondo, hecho concreto, el hecho sí, concreto. O sea, el hecho sobre el cual tú tienes que hacer políticas públicas. así ¿Ya? es. Entonces, claro, em, por eso es que para algunas personas esta vida es como tan desechable, como que si tuviésemos otra vida o la seguridad de tener otra vida más allá que esta, y esta vida nos pareciera ser como desechable. Así es. Claro, yo elijo también correr ciertos riesgos, ando en motocicleta, tampoco es un riesgo tan alto. Sí, es más riesgo que el otro medio de transporte, pero en general Sí. tampoco es el gran riesgo. Sí, ¿Tú es te has una de las caído, has causas. tenido accidente en moto? Sí, todos los que andan en moto han tenido. Es parte de, ¿no? Es Es como parte casi que de. un rito de iniciación esa cuestión. O sea, ojalá que no sea un rito de iniciación, pero claro, o sea, en algún momento cometes errores y te puedes caer, te pueden pasar cosas, o te pueden chocar. Sí, yo siempre, a mí quedó muy grabado, muy chico, la muerte de Andrés Bove, que era el guitarrista de La Ley, el año 94, que justamente él murió en un accidente automotriz, pero claro, él no andaba sin casco, así que el escenario era un poco desfavorable para él. Pero yo creo que desde ahí que siempre la moto para mí ha sido un territorio demasiado valiente, no sé cómo es la palabra, pero así que mi respeto en ese sentido. Ya, oye, voy a tratar de asumir porque creo que estamos como bien pasados con el Sí, yo tiempo. creo que ¿Ya? cerramos con este tema y lo Sí. demás quedaría para la próxima, un próximo Disparejos. Sí, solamente quiero mostrar, aquí que lo voy a mostrar en el... Dame un segundito. Estamos. Alex. Después se edita esta parte, así que no te preocupes. Sí, aquí está. Sí, se ve bien. Voy a mostrar aquí en el video el... Después tú lo editas esto. Sí, po, después se corta eso. Bueno, a propósito de la muerte, veamos un poco este gráfico que... Este es un gráfico que muestra más o menos las causas de muerte en Chile del 2000 al 2011. ¿Ya? Ya, hace 10 años. Sí, ¿Esto fue la fuente que es el Ministerio de Salud? sí, me interesa. Ok, Por ejemplo, el año 2000 tuve una cantidad de muertes de 78.000. El año 2007, 93.000. El año 2011, 94.000 muertes aproximadas. ya. Por tumores malignos, 23.000 más o menos. ¿Esa es la categoría más alta? La categoría más alta sería por enfermedades del sistema circulatorio. Eso vendría siendo riñones, todo lo que tiene que ver con Hipertensión, corazón, hígado. cerebrovascular. Pero lo que te quería mostrar yo es la enfermedad del sistema respiratorio, que abarca la influenza, la neumonía, EPOC, asma, otra enfermedad respiratoria. Que está asociada al coronavirus, hay que decirlo. Claro, la influenza, neumonía, están Enfermedad asociadas de invierno, por decirlo a así. enfermedades de invierno. Bueno, tienes que
para la próxima tener que tener esto más preparado. Por ejemplo, el año 2011 tuvimos 9.100 enfermedades, muertos por enfermedades respiratorias. Sin que hubiese algún virus en particular ese año. Entonces, estadísticas que van subiendo obviamente por la cantidad de personas que va aumentando la población. Y no fue un tema. Yo revisaba una noticia ahora que el 2018, no la tengo acá, pero la vamos a agregar después ahí en el link del video. El 2018 tuvimos como más de alrededor también de 9.000 muertes por lista de espera. Entonces, es cierto, el tema del virus es súper complicado, pero es un virus que tiene una mortalidad que es más reducida, y existen otros problemas que tenemos como sistema de salud que pueden ser más graves incluso que los del virus y no se están atendiendo. Claro, el virus es transversal porque puede atacar a todas las personas, no tan solo a los pobres que no tienen acceso a la salud, pero ¿por qué no es tema en nosotros como sociedad abarcar gente que se muere en las listas de espera por el tema de los tumores, por muchas enfermedades que quizás pudiesen ser más prevenibles? Porque es el responsable del Estado, el 100% de ellos. Aquí el último se le echa la culpa a es como un enemigo invisible en este caso, o en este caso la bacteria, que no tiene, dicen que es buena persona, decía por ahí, pero al final hay fácil ahí combatir contra algo que no tiene cara, y en ese sentido todos nos ponemos de un mismo lado. Pero al final, mira, en ese sentido, por lo mismo yo creo que el discurso que se viene, porque obviamente el levantamiento de cuarentena está apuntando hacia un lado, es que finalmente se va a empezar a normalizar se va a normalizar la sociedad, y solo se va a empezar a hacer cuarentena en la segunda capa, que ya escuchaba un audio muy bueno que habla de 4 etapas de como el coronavirus, que tiene que ver con la primera etapa, que es como las medidas básicas, que son mantener la distancia social, usar mascarilla, lavarse las manos. Después la segunda etapa, que es la cuarentena para los grupos de riesgo, en este caso los adultos mayores. La tercera etapa, que es la cuarentena obligatoria, que es la que en el fondo nadie puede hacer nada. Y la cuarta, que ya son las personas que están contagiadas y que no pueden salir a ninguna parte. Entonces me quedo con la segunda capa, que tiene que ver con este discurso de que finalmente la gente que es adulto mayor va a tener que quedarse en la casa y las otras personas van a tener que hacer su vida normal. O lo que incluso Donald Trump en algún momento escuché en una noticia en que decían que casi que los mayores van a sacrificarse por los más jóvenes. Las nuevas generaciones tienen que seguir viviendo, entonces los mayores nos sacrificamos. Y de hecho hay una carta en el Mercurio de Abraham Santibáñez, periodista, que está hablando un poco de si yo tengo que elegir porque me contagio, desconéctenme. Entonces ya se empieza de a poquito a tejer este nuevo relato de que las personas, porque esto de justo lo que hablábamos en el tema anterior del colapso de los 100.000, va a llegar un punto en que no va a haber la capacidad y va a quedar a discreción del médico finalmente de qué va a pasar con la persona, porque entonces ahí ya se genera todo un debate respecto, y la muerte se va a empezar a normalizar, porque ya la cantidad de muertes que llevamos, que no deja de ser, no llegamos a las 100 muertes, pero un momento me llegaron a las 100, me llegaron a las 500, y quién sabe cuántas más, la muerte va a empezar a convertir en una cifra, ¿no? ¿Cachai? Y después ya, si ya llevas 100 muertes, ya llevar 150 no es tema, es llevar 200, y después va a ser llevar 500, y después no hacer tema hasta que sean 1000, y después no hacer tema hasta que sean 2000, y así hasta que sean 5000. No sé si me explico. Me venía la cantidad de muertes. Ya no es tema, por ejemplo, los muertos que viven en las zonas de sacrificio ya no son tema. O sea, te ponen, es una... que lo están preparando porque vamos a tener muchos más problemas como humanidad si la destrucción que hemos generado en el planeta tiene consecuencias. Si el virus es una consecuencia del actuar del hombre, no surge, no es que salió un diablo y tiró un virus así. Puede ser, no sé, puede ser una invención, no sé, técnica de un laboratorio maligno, puede ser también. Pero lo que el ser humano ha generado en el planeta va a tener muchas consecuencias y ya las estamos teniendo. O sea, la desertificación, ¿qué va a pasar cuando en Chile no hay agua? Ahí sí que va a haber muerte. O sea, ya hay muchos lugares de Chile que no tienen agua. Sí. Y eso es muerte. O sea, no...
Sí. Bueno, en realidad tenemos mucho para reflexionar, Leandro, y en ese sentido tenemos mucho para pensar, así que... Y nos despedimos para nuevamente encontrarnos en un tercer episodio de Disparejos 2020, con muchos temas interesantes. Hoy día tocamos, bueno, qué pasa con las comunicaciones desde el punto de vista desde el origen sofista, en este caso, los primeros comunicadores, y pasando ya a las telecomunicaciones, que son la tecnología que hoy permitirá que sobrevivamos, pero solo algunos, los que tienen internet, y los otros recién se están conectando. Así es funciona esta sociedad, ¿cierto, Leandro? Sí, pero ocurre ahí una paradoja entre el avance científico y el avance de la técnica con el avance de las sociedades. Y hoy día estamos viendo ese choque del avance de la técnica a través de la tecnología, los celulares, los medios de comunicación, las redes de fibra óptica que conversamos. Está generando que mucha más gente pueda participar en cierta forma de este debate de ideas. Y eso le hace bien al conocimiento en general, al conocimiento humano. Por supuesto. Sí, tiene muchas partes negativas que podemos conversar en otro programa respecto de lo que se hace y lo que se dice en las redes, pero lo que genera, lo positivo que genera ese contacto científico, ese contacto para generar contenido, para generar es mucho más relevante y va a generar una revolución y está generando una revolución más que cualquier otra cosa en este momento. Muy bien, Leandro. Así es un tema que da para largo en otro capítulo. Y vamos a ir viendo ahí con el tiempo. Quizás después nos extendemos más, vamos viendo ahí. Incluso los que están viendo en este momento el programa, coméntenos si quieren que conversemos de algo. Justo como dice Leandro, es buena estas posibilidades de comunicación. Así que los dejamos con el tema de la muerte y nos vemos la próxima semana en un tercer capítulo de Disparejos 2020 desde la cuarentena. Yo ¡Chao! soy Leandro Rod Cantillana. Que estén bien. Disfruten. Disfruten mientras puedan.